Bueno, yo lo primero agradecer a Isabel lo que haya confiado en nosotros y que nos haya permitido esta colaboración con la Asociación de Periodistas de Talavera. Agradecerle este nuevo ciclo del Tajo que nos lleva, que tantas satisfacciones nos dio en la edición pasada, y ya directamente pues presentar a los ponentes de lujo que tenemos, como todos los que han pasado por aquí en esta ocasión. Es Benito Díaz, al lado izquierdo. Benito Díaz es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y es profesor de esta asignatura de Historia Contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en Talavera. Es miembro del Seminario de Estudios de Franquismo y Transición y del Colectivo de Investigación Histórica Raval. Ha publicado varios libros sobre la guerrilla antifranquista, así como también diversos artículos sobre esta temática y sobre la represión franquista en la provincia de Toledo. También ha sido asesor histórico de varios documentales sobre la memoria histórica. Desde 1994 codirige la revista Cuaderna, que es de estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra. Está vinculado a diferentes movimientos sociales y ha participado en colectivos culturales y de defensa del patrimonio cultural talaverano. Pues muy bienvenido, Benito. Muchas gracias, Blanca. Deseando escucharte en la misma línea, una línea muy parecida también de trabajo y compromiso con esta ciudad desde el ámbito cultural, arqueológico, de divulgación, es César Pacheco. Él es licenciado en Historia por la UNED, ha sido profesor de la UNED, también es arqueólogo y ha trabajado en numerosas excavaciones que se han llevado a cabo en Talavera, como en el Liceo, como en el Alarde de los Jerónimos, por decir algunos, que han sido innumerables, y la última, la de, con tan buen resultado además, afortunadamente, en el Palacio de Justicia. También es un prolífico autor, ha publicado numerosísimos, pero muchísimos artículos en la revista Alcalide sobre distintos aspectos de la ciudad de Talavera, en distintas épocas también, y ha colaborado con muchos trabajos. Ha sido 2 veces premio de Historia Fernando Jiménez de Gregorio y colabora también con los medios de comunicación, siempre de manera pues, entusiasta. Ha recuperado muchísimos documentos históricos, también es miembro de la Comisión Promondas, y bueno, tiene esa parte que sabemos que está ahí, que es un poco, no sabemos muy bien qué, cineasta, actor, no sé qué, pachasco, bueno, de todo un poco, porque es un hombre poliédrico, dicen ahora, no polifacético, poliédrico, tiene muchas caras. Y es también un enorme placer pues, poder escuchar también esta tarde a César Pacheco. Así que con todos ustedes la conferencia, que por cierto lleva un título precioso, que es Talavera y el Tajo, una relación... ¿Cómo era? Historia de una relación. Historia de una relación. Es que esta mañana hemos hablado de amor y no Como sé mañana qué. es San Valentín. Me voy a poner ahí para poder escucharlo. Bueno, pues muchas gracias, Blanca. Benito, bueno, los duendes de la tecnología no nos dejan proyectarlo, una pena, pero bueno, vamos a intentar que por lo menos tengáis una referencia visual aquí, mirad todos aquí, ¿vale? ¿Lo veis, no? Bien. Bien, vamos a hablar efectivamente, Benito y yo hace unos años hubo un congreso aquí sobre el tema del Tajo, un encuentro hispanoluso, ¿no? De estudios sobre el Tajo. E hicimos una primera aproximación a esta ponencia que luego se publicó también en las actas del Congreso sobre el agua en la provincia de Toledo. Entendemos que el Tajo, lógicamente, tiene una relación pues, ambivalente, a veces muy controvertida entre la ciudad y el río. Hemos sido amantes del río y hemos sido también pues, maltratadores del propio río, ¿no? Yo creo que todos estos aspectos los conocemos bien cada uno y cada una porque hemos tenido experiencias del Tajo desde pequeño, de la infancia, y a nivel individual, familiar, pero también colectivo. Entonces vamos a hacer un repaso desde la prehistoria hasta ahora rápidamente de lo que ha supuesto el Tajo para la ciudad, la razón de ser de la propia ciudad de Talavera. Sin duda ha sido el propio río Tajo. Si en el río no hubiera nacido, no hubiera crecido la ciudad de Talavera. Y evidentemente pues esto condiciona, ¿no? En cierta manera pues su devenir, ¿no? En primer lugar, bueno, pues hablar un poco que desde el punto de vista geológico
El propio río Tajo nos ha condicionado mucho la posición del relieve, la adquisición de unos conocimientos que en los últimos años se han hecho como mucho más científicos, ¿no? Lógicamente gracias a la geomorfología, etcétera, que nos ha permitido pues saber también un poco el devenir del antiguo cauce del río Tajo, ¿no? Evidentemente hay una posibilidad de que en el Pleistoceno, estoy hablando de la era cuaternaria, el propio río Tajo, que ocuparía todo el ancho valle que tenemos y que conocemos, ¿no? Que está delimitado pues, por una parte la barranca del Cerro Negro y por otra las terrazas que llamamos nosotros cuaternarias en la margen norte, estaría ocupando un gran territorio, anchísimo territorio, que fue dejando a lo largo del tiempo una serie de asentamientos prehistóricos que gracias un poco pues, a los estudios de la arqueología prehistórica que se han hecho en los últimos decenas de años, pues hemos visto florecer, hemos visto localizados montones de asentamientos que han ocupado esto que veis aquí, una parte, este color más claro, bueno, lo que serían lógicamente las terrazas, fundamentalmente de la margen izquierda, de la margen derecha del Tajo, que son donde encontramos todos los afloramientos de material, sobre todo cuarcítico, es decir, los que llamamos cantos rodados, que se encuentran en diferentes niveles a lo largo de en un viaje que hagamos entre Talavera y Cervera, por ejemplo, vamos a ir subiendo diferentes escalones y esos escalones son las famosas terrazas cuaternarias, ¿no? Eso lo que nos va a llevar es a un conocimiento mayor de lo que son los asentamientos prehistóricos. Resulta que hemos encontrado diferentes enclaves, entre ellos en la propia Talavera, donde este material lítico, que son las cuarcitas, es decir, los cantos trabajados, desde el Paleolítico inferior tenemos varios yacimientos que ahora mismo están considerados pues, de los más interesantes en la prehistoria peninsular. Y uno de los grandes yacimientos que se encuentra muy cerca de Talavera es el de Puente Pino, en Alcolea de Tajo. En Alcolea de Tajo tenemos uno de los yacimientos más importantes de industria chelense que hay en Europa, con miles y miles de piezas que se han valorado. Muchas de ellas todavía, evidentemente, no se han excavado y están en su propio yacimiento, pero lo que sí nos está indicando es que el asentamiento humano ya ocupó las primeras estancias cronológicas pues, en torno a 400.000, 200.000, 250.000 a.C., ¿no? Estamos hablando entonces de una presencia de talleres de trabajo de la propia piedra lítica, cuarcítica, para obtener diferentes útiles, bifaces, raederas, raspadores, etcétera, trabajados en este tipo de material. Después, pasado el tiempo, no me quiero extender mucho en cada uno de esto pues sería interminable hablar de lo que ha supuesto. El propio Tajo también condiciona en la vega, de la propia vega que todos conocemos, de los suelos muy fértiles. Durante el Neolítico y el Calcolítico hay yacimientos, no muchos, pero hay algunos ya localizados en la propia vega, como uno que hay muy cerca de Talaverilla, en la antigua planta de tratamiento de aguas residuales. Tuvimos la posibilidad de excavar pues, un yacimiento calcolítico que ni más ni menos que nos ofreció, aparte de alguna industria lítica, pero también las primeras manifestaciones cerámicas más antiguas, la presencia de restos humanos de enterramientos secundarios, quiere decir, enterramientos que habían sido movidos de su estado original y habían sido enterrados en el fondo de cabañas. Unas cabañas que eran comunes en los poblados en esta época del Calcolítico, donde ya se trabajaba presumiblemente los metales, entre ellos el cobre, donde encontramos los primeros restos humanos hallados en la zona de Talavera, ¿no? Estamos hablando en torno al tercer milenio aproximadamente, el segundo milenio antes de Cristo. Pasado este tiempo,
Otra forma de entender la relación del territorio con el propio río Tajo son los poblados de la Edad del Bronce, ¿no? Donde ya se supone que hay un uso también de la metalurgia, del estaño, del cobre, etcétera. Se empiezan a utilizar no ya las vegas del propio río Tajo junto al propio cauce ribereño, sino que se van a utilizar sobre todo las alturas que circundan en lo que hoy conocemos como Talavera. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a determinados asentamientos del bronce que existen en el Berrocal, ¿vale? En lo que son los cerros cercanos del norteño de la propia ciudad de Talavera, donde pues, hemos encontrado pues, también restos de presencia cerámica que nos están hablando de posibles asentamientos muy circunstanciales, aprovechando las covachas de los roquedales del Berrocal, etcétera, granítico, y ahí pues es una forma también de entender esa relación entre la altura, los poblados de altura que tienen que defenderse por la adquisición de un carácter más guerrero en estas sociedades, que están controlando territorios con un amplio sentido de la visualización del territorio, ¿no? Pasado el tiempo también seguimos avanzando y tenemos, afortunadamente, en el entorno también del Valle del Tajo, en la zona de Talavera, pues algunos asentamientos que presumiblemente son de la Edad del Hierro, con la presencia, en principio, de un gran yacimiento que se excavó hace pocos años, solamente en una parte, que es el conocido como Cerro de las Fraguas en Arroyo Manzana, ¿no? La dehesa de Manzanas en el camino o en la carretera entre Talavera y Alcaudete. Ahí encontramos que es un yacimiento fechado aproximadamente entre el bronce final y la romanización. Entonces tenemos un castro-betón parecido a los que encontramos en la zona de Ávila, el Raso de Candelera, que ustedes conocerán mejor, que es un castro-betón de estos pueblos prerromanos que se encontraron los romanos cuando vienen y ocupan la península con motivo de las famosas guerras púnicas, como ya saben, ¿no? Entonces, este tipo de yacimientos entienden una relación también con el río, sobre todo porque ocupan parte de las superficies más elevadas dentro de esa vega del Tajo, pero también van a utilizar circunstancialmente las vegas más fértiles del cuaternario que tenemos en la zona, por ejemplo, de Talavera la Nueva, etcétera, donde aparecen los famosos elementos zoomorfos que todos conocemos como la cultura de los berracos, ¿vale? Estos berracos, estas que son representaciones tanto de ¿se puede? No. Bueno, representaciones de cerdos, lógicamente, de toros, incluso de osos, que a lo largo y ancho de la provincia de Ávila, de Salamanca, de Cáceres, han conformado un territorio muy extenso, y de Toledo, como no, que en Talavera pues tenemos la suerte de encontrar pues, en el orden de 50-60 ejemplares en la comarca de Talavera solamente, ¿no? Por lo cual estamos hablando de que era uno de los elementos definitorios de esta cultura castreña de los berracos que tanto influyó y que encontró una oposición en la propia ocupación romana. Cuando llegan aquí hubo una serie de guerras, como saben, entre celtíberos, bretones, etcétera, que confluyen en el Valle del Tajo y por el control del territorio de la falda sur de Gredos, ¿no? En donde están precisamente situados varios castros, entre ellos el famoso Raso de Candelera. ¿Cuándo crece la ciudad y cuándo tiene su origen? Pues precisamente en el proceso de consolidación de la romanización en la zona de Talavera. Tuvo que llegar un momento en el que Talavera surge por iniciativa ya en la época de Augusto, en la época de César Augusto, que nos condiciona la aparición de un enclave urbano ex profeso y ex novo, es decir, creado de nueva planta, con las directrices de la construcción de una ciudad romana, ¿vale? Y eso es lo que explicaría que Talavera esté asentada en el sitio que está. ¿Pero por qué se asentó precisamente aquí y en otro sitio? Bueno, pues porque había un vado. El vado del río Tajo fue el que explicaría
es lo que explicaría en cierta manera ese enclave y esa oposición geográfica y sobre todo la afluencia de varios arroyos que en la época prehistórica ya estaban constituidos y ya estaban surcando la vega del Tajo, entre ellos el arroyo La Portiña, el arroyo del Bárrago, el Papacochino, el Albaladiel, etcétera, que todos conocéis por lo menos por nombre, ¿no? Ese tipo de arroyos, esa Mesopotamia que supone la creación en esta pequeña acrópolis de la parte más alta entre el arroyo La Portiña y el arroyo de Papacochinos, es donde se establece el primer recinto amurallado, que es lo que corresponde con la antigua ciudad romana de Caesarea, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ocuparía lo que es el primer recinto de la muralla que conocemos actualmente, ¿no? Esa Caesarea romana se ha desarrollado lógicamente en interacción con el propio río, de tal manera que esta ciudad llega a un volumen de población importante, con una serie de infraestructuras importantes, como son cloacas, termas, canalizaciones menores en casas, en barrios residenciales, una zona lógicamente foral del foro, que estaría situada aproximadamente pues, entre la Plaza del Pan y la Puerta de Mérida, como estamos ahora descubriendo, una serie de templos, en fin, edificios públicos, lógicamente, todo ello muy monumentales, que nos están aportando una visión de una ciudad que lógicamente estaría a caballo entre ciudades de gran renombre y de gran predominio urbanístico, como serían Zaragoza, Mérida, Toledo, de cierta manera, pero no es de las menores tampoco, ¿no? Porque está en un sitio, además, en un enclave de encrucijada de caminos importante entre Mérida y Zaragoza, en esa vía 25 que mencionan las caminerías, ¿verdad?, de los repertorios de caminos del siglo II de Antonino, con lo cual estamos ante una Talavera que sería una ciudad de servicios, de alojamiento de población indígena importante que se va romanizando con el tiempo, que eso lo sabemos por la epigrafía romana, que es la segunda ciudad más importante de Castilla-La Mancha en epigrafía romana, o sea, con lo cual tenemos un enclave de gran valor desde el punto de vista social, y como no, pues por la preponderancia que la propia urbe de Talavera, la Caesarea romana, tenía sobre un territorio muy amplio, como siempre va a ser, de tal manera que tres grandes quívitas o grandes ciudades ocupaban la zona de la provincia de Toledo y de zona oriental de Cáceres, que serían Toledo, Toletum, Caesarea, Talavera de la Reina y Augustóbriga, Talavera la Vieja, que ya sabéis que es un pueblo que está ahora mismo sumergido en las aguas del pantano de Valdecañas. Talavera hace una intromisión en el propio río Tajo por cuestiones prácticas de comunicación, como solían hacer los romanos, infraestructuras importantes, que va a ser la construcción en torno al siglo II de un puente que es el puente famoso romano de Talavera, que no es el que vemos ahora, que todo el mundo le llama romano, pero no es romano, ya lo hemos dicho muchas veces, pero sí que se encuentran restos debajo del puente medieval que nos aseguran y nos están dando una explicación de cómo era el antiguo puente romano, que en lugar de hacer ese quiebro sabemos que iba en línea recta hasta la isla de los Molinos, y que lógicamente sirvió para comunicar la urbe con su valle, es decir, con su territorio rural. Un territorio que estaría marcado pues, por la organización territorial de pequeñas enclaves, pequeñas villas romanas que hay diseminadas por todo la amplia vega del Tajo, entre ellas la famosa villa romana de Saucedo, que conocerán que están a pocos metros del casco urbano de Talavera la Nueva. Una villa romana dotada de servicios básicos de un posesor, es decir, de un aristócrata que tenía su casa residencial de campo pues, con todo tipo de lujos, con mosaicos, y que luego, después del devenir del tiempo, pues mirar por dónde se convierte en una basílica paleocristiana ya en época visigoda, ¿no? Un enclave muy interesante para explicar cómo la aristocracia romana de Caesarea pues tenía sus enclaves también de la propia de lujo y dedicados pues, a la explotación agropecuaria. Una vez que ha pasado la antigüedad
en la tarde antigüedad, en época ya visigoda, varía poco la ciudad, eso sí lo tenemos claro, y va a ser una irrupción importante la llegada de la civilización o de la cultura islámica, ¿vale? La Talavera musulmana va a tener una relación muy directa con el río Tajo y su vega, sobre todo con la organización y el uso agrícola del espacio mediante las huertas y lo que se llaman las almunias. Las almunias vienen a ser como una versión islámica de las antiguas villas romanas, que son palacetes de lujo, donde se hacen experimentaciones también agrícolas, hortofrutícolas, se hacen experimentaciones botánicas también con especies que se traen de Oriente y se implantan de alguna manera frutales, etcétera, en nuestra zona, en nuestro clima mediterráneo y en nuestra vega del Tajo. ¿Por qué conocemos que había almunias? Bueno, pues gracias a la documentación bajo medieval cristiana, ¿vale? Estas almunias eran importantes, algunas de ellas estaban protegidas por elementos fortificados, por torres que cuidaban de la campiña y vigilaban en una época en la que, como sabéis, el Califato de Córdoba impuso toda una red de fortificaciones, entre ellas la propia Talavera fortificada, pero tenemos la ciudad de Vasco, tenemos varios castillos, etcétera, para impedir precisamente el ataque del reino cristiano de Castilla y León durante la plena Edad Media hasta el siglo XI. En el siglo XI vamos a encontrar que la propia ciudad de Talavera, la propia villa de Talavera, pasa a manos cristianas y muchas de las antiguas estructuras del regadío hispano-musulmán, andalusí, se van a transformar en huertas que van a formar parte de las propiedades de una nueva clase feudal. Las órdenes de caballería, la nobleza y la clase guerrera adscrita a la corona. De tal manera que en el siglo XII hasta el siglo XV vemos cómo este territorio de la vega del Tajo y del propio río se va a utilizar mediante el uso agrícola del olivo, el trigo y la vid. La trilogía mediterránea que va a marcar muchísimo el paisaje urbano y agrícola de la zona de la vega de Talavera. Pero es que el propio río se va a utilizar como mano y fuente de energía para la implantación de las antiguas aceñas, que ya, algunas de ellas ya en época musulmana que estaban funcionando, mueven esos molinos, mueven esas aceñas y el uso del Tajo va a ser, desde el punto de vista industrial, muy prolífico. Pero no solamente en los molinos, sino que va a ser motivo del uso del propio río Tajo y de los afluentes que tenemos alrededor para las cenerías, es decir, la fábrica de curtidos de pieles, para lo que son los tintes y sobre todo para lo que va a ser un elemento y una de las actividades muy presentes en la historia de Talavera, que como era la pesca fluvial, ¿vale? Cosa que la tenemos registrada en documentos medievales y en la época moderna de una forma bastante exhaustiva. ¿Qué ocurre cuando en la Edad Media llega un momento que el antiguo puente pues, estaba ya arruinado? Entre el siglo XIII y el siglo XV se construye el nuevo puente viejo que conocemos, puente medieval, ¿vale? Un puente que tiene pues, un montón de reparaciones porque las fuerzas importantísimas hidrodinámicas del propio río Tajo van a terminar rompiendo la mayoría de los arcos de piedra, de arcos de medio punto que existían en la propia estructura del puente. Por ello encontráis que hay montones de reparaciones de ladrillo de distintas épocas, sobre todo desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, que van a conformar esa visión que algún autor, como me parece que fue Ángel Ballesteros, que le llamaba el puente de los remiendos, ¿no? Porque efectivamente se ha ido conformando. Bien, en la época moderna, entre el siglo XVI y siglo XIX, lo que encontramos es que Talavera va a mantener una relación exhaustiva y de parentesco, podríamos decir casi conyugal, con el propio río Tajo, porque era necesario. Primero, el río nos servía de protección y de defensa, porque aparte de las murallas, el propio río servía como una especie de foso natural que en algún momento se canalizaba por el foso del propio recinto amurallado y se utilizaba mediante las presas de los molinos que hacían represar el propio río y las propias aguas, y nos servían de protección ante posibles ataques que vinieran de la margen sur del propio río.
De hecho, es curioso porque, por ejemplo, en 1449, a mediados del siglo XV, cuando tuvimos una guerra civil con los de Toledo, en la época de Juan II, vinieron los de Toledo y rompieron y demolieron una de las torres que tenía el propio Puente Viejo, estaba torreado. Entonces, en medio de ese conflicto civil, pues podemos ver cómo los elementos hidráulicos y viales, como el propio puente, eran importantísimos porque se dejaban incomunicada a Talavera con la margen sur, que es donde estaba una zona importantísima de propiedades asociadas a la aristocracia, como eran las posadas de colmenas, eran las dehesas, eran las huertas. Pues evidentemente se producía un colapso a nivel socioeconómico y político importante. En el siglo XVIII, en el siglo XVII, tuvo lugar, bueno, en la época de Felipe II ya hubo algunos intentos, pero hay uno muy importante, sobre todo a nivel de coreografía y de descripción detallada. Es una pena que no podamos verla, porque es muy bonito. Carducci, un italiano, ingeniero Carducci, en 1642 o algo así, creo que llega a utilizar toda esta información detallada entre Aranjuez y Lisboa para hacer navegable el propio río Tajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a nivel económico, a nivel de comercio, hubiera sido muy importante que los barcos de pequeño calado hubieran podido, de barcazas o algo parecido, hubieran podido transitar en las aguas del Tajo, aguas arriba y aguas abajo, para poder suministrar a las ciudades ribereñas. Bueno, pues hubo varios intentos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, que lo hablará Benito también, de Simón Pontero, que para hacer navegable el propio río Tajo. Esos proyectos se quedaron prácticamente en el papel por el alto coste que eso suponía, no solamente para la corona, sino también para las propias ciudades, entre ellas Talavera, que deberían aportar muchísimo dinero para costear obras importantes, porque había que romper presas de los molinos para hacer portillos, por donde podrían transitar regularlos mediante diques y represas y un estuario, etcétera. Entonces, todo ese tipo de elementos y de infraestructura al final no llegó a buen puerto, ¿no? ¿Y qué decir más? Pues que en el siglo XVIII la fábrica de seda también fue importante a partir de 1748, cuando Talavera se convierte en una ciudad fabril e industrial, con la implantación en la época de Fernando VI de esta gran fábrica de seda o de plata. La mayoría de las oficinas y de los talleres estaban situados, algunos de ellos muy cerca del río Tajo, como el antiguo edificio que ocupa hoy el Instituto Ribera del Tajo, conocido tristemente por la cárcel de la Seda. Pues era la casa de la hilanza, ¿no? La casa de las hilanderas, y luego los molinos, ¿no? La casa de los molinos, todo ello en el barrio de la Puerta de Puerto. Bueno, pues el agua también era fundamental, como podéis imaginar, para estas actividades fabriles. El río Tajo fue motivo también de muchas leyendas, de tristes sucesos, como por ejemplo suicidios. Hubo casos registrados, ¿no?, de algunos nobles que incluso se llegaron a suicidar, tirándose desde el Puente Viejo. Y bueno, pues ha sido motivo de plasmación en la imagen idílica, siempre panorámica, que se ha hecho de Talavera desde el otro lado del río Tajo, de tal manera que se ve en primer plano siempre la propio cauce del río y al fondo siempre nuestra querida ciudad con su skyline, que es muy parecido, como ya sabéis, a la propia ciudad de Córdoba. Es curioso, ¿no?, porque con su puente, nuestra monasterio de Santa Catalina y nuestra colegial, nos está recordando mucho a la Girona y a las torres de la mezquita de Córdoba, si algún día tenéis ocasión de comparar las dos visiones, ¿no? Hay una muy hermosa vista de Talavera panorámica, que es la primera foto que se conoce, por lo menos de Talavera, hecha en 1858 de Charles Clifford, un fotógrafo de la reina Isabel II, que pasó por Talavera en un viaje hacia Extremadura y afortunadamente pues hizo dos fotos de Talavera, y una de ellas es esta magnífica ciudad. Llega el siglo XVIII, perdemos el siglo XIX, y ya con ese espacio de transición que es la Guerra de Independencia,
pues evidentemente tuvo mucha repercusión en la ocupación francesa, fue nefasta para la propia ciudad, para el propio Puente Viejo también, y más de uno de los cadáveres de víctimas de aquella guerra, sin duda, están todavía silenciados por las aguas del Tajo, a espera que algún día, pues, en alguno de los procesos de secación o de sequía impuesta, pues a lo mejor incluso vamos con ellos, piensa. Os paso ya para que hable del siglo XIX viviente con mi compañero Benito, para intentar hacer una imagen, no sé si os ha quedado claro más o menos, porque sin imágenes pues a veces es muy complicado. Pero bueno, seguimos. Bien, yo continúo aquí con lo que ha ido narrando César. Vamos a ver, está clarísimo la vinculación que tiene Talavera con el río Tajo. De hecho, durante un cierto tiempo, quizás menos del que debería haber sido, se llamó Talavera del Tajo. Así. ¿Cuándo fue eso? Tenemos la suerte de tenerlo bien datado. ¿Por qué? Porque el 24 de julio de 1936 el Comité del Frente Popular de Talavera saca un bando y pone Talavera de la Reina. Ese mismo Comité del Frente Popular al día siguiente saca otro bando y ya pone Talavera del Tajo, por lo tanto más claro agua, ¿no? También, ya que tenemos que, evidentemente estamos en un sitio profundamente republicano, hay que decir que tiene su enorme lógica el que aquí Isabel, hoy no está Javier, que a lo mejor no habríamos tenido este problema porque la gente joven son los que manejan la tecnología, de por qué hablamos aquí de la Fundación Manuel Azaña. Tiene muchísimo que ver realmente con Talavera y con el despegue económico que voy a tratar de demostrar ahora mismo, ¿no? Bien, Talavera, evidentemente, como ya ha dejado muy claro César, vinculado totalmente al Tajo, nace por el Tajo y de vez en cuando el Tajo, sin ser realmente lo que es el Nilo para Egipto, pero realmente el Tajo de vez en cuando se hacía notar. Hay una serie de crecidas por ese clima irregular que tenemos nosotros, no sé por qué, yo tengo recogidas varias, pero sobre todo hay tres que me mosquean porque es cada 12 años, ¿no? 1912 hubo una crecida importante, 1924 otra y 1936 otra que fue además la más dañina, que tuvo también daños personales, por lo menos murió una persona. Bien. Dentro de lo que es para hablar en primer lugar, ¿no?, de lo que es Talavera vinculándolo al Tajo, sobre todo esas tres vocaciones de las que antes hablaba César, esa triada realmente de la economía mediterránea, que es el olivo, que es el cereal y que es la vid, se sigue manteniendo realmente desde el siglo XIX y buena parte del siglo XX, y así habríamos posiblemente continuado si no es porque, bueno, va a llegar afortunadamente la República en este caso, ¿no? Los recursos hídricos están ahí, los ha contado César. Esas huertas yo me las sigo encontrando en el siglo XIX, eran muy poquitas, en un momento determinado hablan de 60 huertas solo. A primeros del siglo eran 300, seguramente era muy difícil de tenerlas totalmente censadas a todas, pero parece que se mantiene esa inercia y que nada hace cambiar. Hay varias peticiones en Talavera, una en 1891 para detraer aguas del río Tajo y poner en regadío determinadas tierras que evidentemente ahí da mucho más valor añadido, ¿no? Teniendo en cuenta también que en Talavera hay un enorme problema, ya también lo digo, y que se ha mantenido hasta hace relativamente, bueno, hasta los años 50, ¿no? Y es que aquí había muchísima desigualdad social. La inmensa mayoría de la población talaverana, la población, lo que era, digamos, los varones, los hombres, era el 50%, por desgracia eran jornaleros. O sea, ser jornalero en aquella época era terriblemente duro. Y aquí no se mete a las mujeres, porque si metemos a las mujeres
que la única vez que las tenemos censadas o registradas es a partir de 1932, que como bien sabéis todos vosotros, es cuando realmente van a poder votar las mujeres por primera vez, gracias a la Constitución Republicana del 9 de diciembre de 1931, pues la inmensa mayoría de las mujeres, en un porcentaje del 90 y tantos %, son sus labores, y esas sus labores muchas veces también eran jornaleras cuando tenían la posibilidad de ayudar a sus maridos como tal. Otra petición importante fue en 1901 para, como digo, de traer esas aguas del río Tajo. El plan hidrológico de Rafael Gasset, el ministro entonces de Fomento, al hilo de la regeneración que se da en España políticamente, ¿no? Tiene también una cierta influencia en Talavera, y es una petición de utilizar las aguas, en este caso de la Portiña, para hacer una presa, utilizar el agua para beber, pero también para el regadío. Nada de esto va a tener ningún reflejo, ninguna incidencia en la ciudad. Digo eso, esos recursos hídricos de los que ha comentado César estaban ahí. No se hacía absolutamente nada, seguíamos utilizando lo que es una agricultura de secano que creaba sobre todo muy pocos puestos de trabajo y generaba muchísima miseria. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué cambian las cosas? Las cosas van a cambiar realmente porque en esos momentos el advenimiento de la Segunda República da lugar a la corporación, bajo mi punto de vista. Evidentemente puedo ser subjetivo, he visto muchas, porque al fin de cuentas mi tesis doctoral fue precisamente sobre la restauración de Talavera, por lo tanto me tuve que tragar muchas corporaciones distintas. Distinta a la medida que era el turnismo político, el caciquismo, yo no sabía muchas veces si eran liberales o eran conservadores y demás. El gran cambio que se produce en España va a ser realmente con el 12 de abril, las elecciones, la proclamación de la República el 14 de abril de 1931. Y es un cambio esencial, y es un cambio que parte de una hipótesis importantísima. Sin este advenimiento de la República y sin esa corporación municipal que tiene realmente desde el primer momento como objetivo esencial el establecer muchas de esas tierras de secano, hacerlas realmente de regadío, Talavera hoy no sería ni mucho menos la ciudad que tenemos, o por lo menos donde nosotros vivimos como tal, ¿no? Decisión política clara. Yo, al hilo ahora de pensar estos días sobre la importancia que tiene para una ciudad, también es verdad que la elegimos nosotros, pero la importancia que tiene para una ciudad tener una corporación interesante, capaz, como era la de la Segunda República, los 20 concejales que había en ese momento, incluidos 2 que hoy podíamos considerar incluso derecha, extrema derecha, eran todos muy válidos, muy buenos, profesionalmente muy capacitados. Toman decisiones. Ahora mismo no me hubiera gustado tener que poner este ejemplo para tenerlo mucho más claro y valorar lo que hizo, lo que significa para Talavera la decisión que tomó la Segunda República. Es lo que tenemos ahora en los tiempos actuales, es que las decisiones políticas de estas corporaciones anteriores que hemos tenido van a hipotecar en buena medida el futuro de Talavera, porque nos va a suponer esas malas decisiones 12 millones de euros, así como el que no quiere la cosa, ¿no? Es una decisión, porque los recursos, insisto mucho en esto, que me parece esencial, estaban ahí. ¿Por qué otras corporaciones municipales no habían pensado en utilizar esos recursos para poner en marcha el regadío? Porque no, o tenían intereses o estaban hipotecados, y esta gente realmente no tuvieron esa hipoteca. Y nos vamos a encontrar que también cuentan, es que Talavera tenía una gente que estaban aquí, González Cogulludo y otros, Ernesto Díaz, que además formaba parte del Comité de Acción Republicana, que era el partido de Azaña. Azaña tenía aquí buenos amigos, ¿Esto es que es casualidad? No, es por eso esta corporación municipal, al poco tiempo de haber salido como concejales, van a Madrid, donde se van a encontrar. Iban con la intención de ver a Álvaro de Albornoz, que era entonces ministro de Fomento, pero no le hace mucho caso.
quien le va a hacer caso realmente es Azaña, que conoce perfectamente la realidad de Talavera, cuáles eran sus problemas. Aquí estaba Julio Fernández Sanguino, un concejal del partido de Azaña, aquí tenían pues esa enorme vinculación como tal. Y luego hay un personaje también que es curioso, yo creo que aquí en la sala no hay, porque no acostumbran o tienen poco tiempo para ir a conferencias de de estos asuntos, ¿no? Los políticos que tienen, políticos somos todos, evidentemente, ¿no? Pero que tienen capacidad de decisión. Y lo digo porque hay un personaje que además es Indalecio Prieto, que como ministro de Hacienda pasó sin pena ni gloria, pero como ministro de Obras Públicas Talavera le debe muchísimo, porque es el que va realmente a tomar en consideración la petición que la Corporación Municipal Republicana le hace de poner, utilizar las aguas. En primer lugar se piensa en las aguas del río Tajo, es mucho más lógico, pero al final se va a derivar esa propuesta hacia el río Alberche como tal, ¿no? Indalecio Prieto tiene un objetivo claro en aquellos momentos para disminuir la conflictividad social, que imagínense, estamos hablando del 50% de la población de los varones eran jornaleros que se juntaban en la plaza del reloj ahí y a mano alzada les cogían aquellos empresarios que querían contratarle, y evidentemente aquellos que eran un poco díscolos, que estaban afiliados al PSOE, que estaban afiliados a sindicatos, evidentemente eso eran los últimos en ser contratados, ¿no? en ese aspecto. Y esto crea mucha conflictividad social. ¿Con qué óptica piensa realmente Indalecio Prieto? Pues es muy sencilla. El regadío genera mucho más riqueza, genera un trabajo bastante más estable. Por lo tanto, vamos a poner en marcha este regadío, ese mismo planteamiento que tiene Castiblanco, ese mismo planteamiento que tiene el PSOE en ese momento, y también la República, que no olvidemos, República reformista, no era revolucionaria, era reformista, y esto hay que tenerlo también siempre muy en cuenta, porque realmente el reformismo talaverano es un reformismo que está sobre todo arraigado en las clases medias profesionales, es decir, gente de mucha valía, pero clases medias, autónomos, empresarios incluso de pequeño nivel como tal, ¿no? Primera piedra, febrero de 1933. ¿Quién era ministro? Indalecio Prieto. Es una realidad, no es una entelequia, se pone en marcha. Y en 1935 hay una competición que se recoge en un periódico que era Rumbos, que es el periódico que en un momento determinado tuvo una vertiente literaria, pero también una vertiente de apoyo a la agricultura. Dice que hay una competición de 5.000 metros, es decir, 5 kilómetros de piragüistas por los canales. Es decir, los canales ya son una realidad. Cuando se produce el golpe de Estado del general Franco, un golpe de Estado de carácter fascista, en Talavera había más de 400 trabajadores haciendo los canales de riego. Evidentemente queda todo paralizado. Lo van a seguir haciendo los republicanos, pero ya como mano de obra esclava. Ahí en la colonia de La Sal, en lo que era Santa Colonia, o donde antes decía César, la fábrica de seda, de ahí sacaban presos para trabajar en los canales. Y Franco se pone las medallas en 1950 cuando viene a inaugurar los canales de riego, unos canales que empezó la República y que siguieron haciendo los jóvenes republicanos como mano de obra, insisto, esclava. Ese para mí es el punto esencial para entender por qué Talavera fue lo que luego, esa ciudad que, quitando capitales de provincia, es con mucho la que más habitantes, a pesar de que hayamos perdido, aunque ahora parece que se está recuperando afortunadamente, ¿no? Es la capital, sin ser capital de provincia, más importante que hay en España, quitando las periferias. No hay otra. ¿A qué se debe? Yo, mi hipótesis, parto realmente del río Tajo. Hay un incremento sustancial de población en ese momento, entre los cuales realmente mi familia, cuando viene realmente al calor de una gran ciudad que había generado este tipo de decisiones sabias
que adoptó una corporación republicana, una corporación municipal, ¿no? Vinculado también al río, pues el río siempre ha generado riqueza y en Talavera. Antes César hablaba realmente de pescadores profesionales. Coño, yo todavía, a finales del siglo tengo recogido 14 pescadores profesionales, recogido en el censo. Cuando tú vas en 1901 y dices, ¿qué somos cada uno? Se dicen, yo soy pescador profesional. Y todavía en 1914 había 7 pescadores profesionales. A veces pescaban con artes un poco ilegales porque les ponían multas porque se utilizaba la pesca con dinamita, ¿no? Pero ahí estaba, lo cual demuestra realmente esa riqueza. Los curtidos, las tenerías, los jabones, eso todo estaba vinculado al río Tajo, es verdad. El río Tajo era la gran cloaca, el gran sumidero, y todo iba a parar ahí, todo iba. Todos estos vertidos que hoy afortunadamente no se podrían hacer, iban al río. Es más, Talavera tardó mucho tiempo en tener un horno crematorio por la sencilla razón de que los animales, en lugar de quemarse, se tiraban al río. Todo valía, ¿no? Se tiraban a la portilla luego te llevaba al río. Bien, al margen de esa cuestión, Talavera también, gracias al río Tajo, somos la segunda ciudad, siempre se decía esto de Castilla-La Mancha, de tener luz eléctrica. ¿Por qué tenemos luz eléctrica después que Albacete? Por una sencilla razón, porque tenemos el río, porque tenemos los molinos de abajo, primero los molinos de arriba y luego los molinos de abajo. Ahí había fábrica de producción de electricidad. Gracias a eso también genera, la fábrica de harina está vinculada a estas cuestiones. Es decir, que el río ha sido fuente de enorme riqueza para Talavera como tal, ¿no? El problema, sí, estaba inundado y realmente solo había un puente que evidentemente no era romano, como dice César, es un puente medieval que cuando yo me lo encuentro, ya a mediados del siglo XIX o en el segundo tercio del siglo XIX, es un puente que ya está muy deteriorado, continuamente se están cayendo las barandillas, alguna crecida se llevan los arcos, y esto que motiva la paralización totalmente del comercio para la zona sur, es decir, todo lo que es la Jara, realmente en ese momento, tanto es así que el ayuntamiento saca edictos que distribuye por todas las localidades del sur, por la sencilla razón de que saben que si tienen que venir al mercado de ganado, o tienen que venir a Talavera a cualquier otra cuestión, no podían pasar por ahí. Se hace un puente de hierro a partir de 1908. Voy a omitir, bueno, lo tenemos publicado y quería aprovechar para recordar un poco a Alberto Moraleda. Hicimos en su momento y publicamos, creo que fue en 1908, en el 2008, porque era el centenario del río, ¿no? En 1908 lo hicimos Alberto Moraleda, lo hicimos conjuntamente y el hombre no está atravesando sus mejores momentos, ¿no? Bien, pues ese puente que se hace en 1908 permite de una manera más estable esas comunicaciones con la zona sur. Y hay cantidad de fotografías, no sé si César, que es el que ha puesto alguna, pero realmente el río es como un poco la atracción. Es como cuando hace unos días, bueno, hace ya, estaban haciéndose las obras del Corte Inglés y cantidad de jubilados iban allí todos los días y era la expectación y era el momento de pasar el tiempo, de cubrir ese tiempo libre. Pues el río en ese momento, que además fue una obra también, yo no me acuerdo el tiempo que pudo tardar el Corte Inglés, también esta obra fue larga, Empieza en 1901, luego en 1904, hay momentos según el estiaje, van más deprisa, más tardío y demás, ¿no? Y también es verdad que, bueno, luego hubo otro puente, el puente de hierro fue portada en algunos periódicos, fue motivo de que la gente se acercara a Talavera. El día de que se inauguró, no me acuerdo, creo que era el 25 de noviembre, octubre, 25 de octubre de 1908, miles y miles de personas vinieron a Talavera, es decir, un motivo de atracción. Digo esto porque luego hubo otros puentes más prácticos,
el tercer puente, bastante más práctico, más feo, y luego tenemos un puente que es el cuarto, mucho menos práctico, pero mucho más interesante desde el punto de vista de la ingeniería. Y yo creo, a veces, pensando sobre esta cuestión, el despilfarro ya está hecho, el dinero ya lo perdimos, pero realmente se puede intentar, realmente, porque es una obra interesante. Quiero decir que también hay que muchas veces vender la ciudad como tal, ¿no? Decía César que hay varios intentos de hacer el río fluvial, cierto. ¿Cuánto habríamos ganado posiblemente? Pues, bueno, evidentemente en aquella época tenía el río mucho más caudal que tiene ahora, de Antonelli, de Carducci, Felipe V, 1828 u otro, pero es verdad que en 1868 un plan bastante serio por parte de industrial y propietario de Talavera de hacer el río mejorar lo que era la ribera y hacerlo fluvial, hacerlo realmente transitable en ese aspecto. 1868. Y 10 años después, y esto sí que siento que no se pueda ver, era la única fotografía que yo quería que se viera, digo, la otra no me importa, pero esta sí, porque en 1878 hay un personaje que se llama Paul Boyton. Si ponéis en el... no ahora, lo digo cuando estéis más tranquilamente. Paul Boyton es un personaje, es un inglés, es un tipo curiosísimo, llega a Talavera, llega por el río Tajo. Viene de Toledo, de Aranjuez, tiene una especie de escafandra, repito, 1878, venía pues haciendo, es eso, ahora podríamos ver casi como un astronauta pero metido en el agua, se movía, comía, dormía, es muy especial y además había traía una carta de recomendación previa, había llegado al ayuntamiento de Alfonso XII, el gobernador civil, que pide a las autoridades del ayuntamiento, a las autoridades locales, que no le debía pasar nada, ¿no? que velasen por él. Y Paul Boyton, la verdad que tengo escrito un artículo en su momento, es de las cosas más curiosas, quizás más interesantes que me ocurrían, de estas cosas que te encuentras que desengrasan un poco cuando estás haciendo la tesis, y este personaje realmente llegó hasta Lisboa, pasando por Talavera. Una noche se queda aquí, hubo un asajo por todos lados, le prepararon al hombre una actuación teatral. También la compañía lírico-dramática La Constante también participó, y el hombre lo que quería era irse a acostar como buen inglés, irse a acostar muy temprano, pero no le dejaban y le tuvieron detenido. Pero no deja de ser curioso que, según los datos que tengo de ese momento, al día siguiente el ayuntamiento había hecho difusión y había pedido que los talaveranos acudieran a despedirse. Este hombre fue allí a la Alameda, tipo los Arenales, se volvió a tirar y hubo, decían que hileras de personas, que estamos hablando a lo mejor un cálculo de unas 3.000 personas que salieron a despedir a un señor de una ciudad que todavía no llegaba a los 10.000 habitantes. Es decir, un tercio de la población talaverana, quitando a los niños y demás, salió a ver a este personaje que podía demostrar, como luego voy a contar algunos casos también, de que el río, evidentemente, no para los barcos, pero sí para las personas, era realmente navegable. Hay varios intentos más serios que se hacen, 1887, 1909, y este de 1909 es un ingeniero, Felipe Mora, estudió y lo hizo bastante en serio, pero y además dio conferencias en Madrid, salen reflejadas en el ABC en 1910, y hay una última tentativa en 1913 de hacer navegable el río Tajo. No acabo de entenderlo porque a partir de la construcción del puente de hierro, ahí muere realmente la posibilidad de hacer navegable al río. No sé que lo pudieran vadear por otro lado, pero realmente ahí moría realmente como tal, ¿no? Y para aproximarnos ya a otras cuestiones un poco más lúdicas, sí decir que el río Tajo ha sido calidad de vida para los talaveranos hasta hace relativamente muy
muy poquito tiempo. Me estoy refiriendo sobre todo a las alamedas, me estoy refiriendo a los paseos que se daban por esas zonas arboladas y evidentemente me estoy refiriendo también a los baños. Los baños están recogidos ya por quien dirigió la tesis, Leandro Higueruela, que el hombre ya falleció, tiene recogido ya desde 1840 unos bandos que luego también ha seguido Juan Atenza, puso en su libro sobre la salud pública, también tiene algunos, y yo me encontré también, y todos tienen la misma esencia, la moral conservadora. Los baños sí estaban muy bien, pero la Iglesia siempre se ha empeñado en tener que regular, y la verdad que no deja de ser curioso. Cuando solo había un puente, que era el puente medieval, los bandos establecían que no podía bañarse la gente a 1000 metros de distancia próximos al puente, por la sencilla razón de que había muchos mirones. Las propias familias no podían ir juntas, tenía que haber casetas también para todas estas cuestiones que la moral católica siempre le ha gustado. Los bandos además que se repiten, a veces uno puede pensar, se repiten porque no se cumplen o se repiten realmente porque cada uno quería dejar su impronta. Bien, pues eso demuestra también en buena medida que la gente iba a bañarse, pero no solo iban a bañarse los talaveranos, es que Ruiz de Luna, que fue concejal, maurista, conservador, Ruiz de Luna seguramente es uno de los concejales más interesantes que ha habido del Ayuntamiento de Talavera, 1918, criticó el llamado tren del Botijo, en el que venían algunos domingos hasta 300 y 400 personas de Madrid a bañarse en los Arenales. Es una barbaridad, pero eso demuestra la importancia que tenían los Arenales para los talaveranos y la gente de la comarca. Imagináis 300 y 400 personas, dicho por Ruiz de Luna, al cual al hombre tendría toda su lógica que le molestase el que gente que luego, después de pasar el día en los Arenales, en la Alameda, bañándose y a veces también bebiendo, iban un poco calentitos de regreso para tomar el tren para Madrid. Todo aparece reflejado como tal, reflejando realmente la enorme importancia que para un ocio, además un ocio al alcance de todo el mundo, y un ocio que implicaba que todo el mundo tenía o podía tener acceso a él, ¿no? Vinculado a esto, ¿qué ocurre? Pues sí, ahí, como también recoge Juan Atenza en su libro, pues siempre era inevitable una serie de gente que se ahogaba, ¿no? Sobre todo chavales que aparecen recogidos en la prensa en su momento, y también algunos intentos. Decía César que algunos de la aristocracia se suicidaban, yo más prosaico, ¿no? Una pobre criada en 1924 intentó suicidarse en las aguas, tirándose a las aguas del río Tajo, porque no sabía nadar, pero tuvo la mala suerte de que dos reclutas se tiraron y la salvaron. Bueno, pues es eso también, ¿no? Hay más suicidios que en un momento determinado ahí aparecen como tal. Y luego también hay otra cuestión, y es el piragüismo. Ha fomentado. Tenemos fotos, gracias también a Manuel Morales, que nos dejó en un momento del canoe. Hay, bueno, el río potencia los deportes, y sobre todo va a potenciar también que las riberas del río Tajo fuese un lugar de asueto, no solo para bañarse, sino también para hacer veladas de baile. Y de todo había un poquito ahí en ese aspecto. Además estaban vinculados, música, es decir, que era un lugar realmente en esos momentos encantador. Es un espacio que dos clubes que además van a tener bastante rivalidad entre ellos, uno es el Canoe y otro es el Boston Club, en los años 30, pero permiten que Talavera esté totalmente volcada hacia el río Tajo, No es como ahora, en los tiempos actuales, donde realmente casi, bueno, es otra cuestión, ¿no? Hay casi una barrera, al margen de que, ahora comentaré, casi una cloaca como tal, ¿no? Hay competiciones de gente en piragua, y hay también intentos, y algunos son realmente, se llevan a efecto. Por ejemplo, en 1935, dos piragüistas del Canoe llegan hasta Lisboa, en 11 días saliendo de Talavera. Fueron recibidos por el alcalde de Lisboa,
fueron agasajados, realmente, bueno, a lo mejor si llegan a ser, iba a decir, un río arriba, nosotros no lo habríamos recibido como siempre los lisboetas o los portugueses nos reciben a los españoles como tal, ¿no? Hay varios intentos más, tengo recogido aquí uno en 1943, dos británicos que llegaron en 1955, saliendo de Zaranjuez, llegaron hasta Lisboa. Eso no era una cosa rara. El río entonces era un río vivo, un río limpio, y esto se produce de vez en cuando, ¿no? Durante la Guerra Civil, pues el río fue realmente frente al otro lado, porque aquí tienen los franquistas consiguieron una vez que toman Talavera el 3 de septiembre del 36, establecen una cabeza de puente en el otro sitio, pero el río, como también decía antes César, referente a la guerra de la independencia, por desgracia, el río se convirtió también en un lugar donde los asesinados, básicamente asesinados de ideología conservadora de derecha, asesinados por los republicanos, en buena medida de manera incontrolada, pero a fin de cuentas fueron asesinados, eran tirados al río Tajo. Y algunas veces sus cuerpos no han aparecido todavía. Y ese dolor, aquí no hay diferencia entre izquierdas y derechas, la gente tiene dolor sobre todo cuando no tienen a sus seres queridos, no encuentran sus cuerpos. Bueno, hay algunos, que os digo, que no aparecieron, de gente de derecha que se tiraban directamente al río como tal. No lo le tocó a los otros, pero los otros de todas formas tienen la fosa común, que todavía no sabemos cuánto habrá en el cementerio, ¿no? Eso es una cuestión. El río, como digo, era frente, al otro lado, y sobre todo en Calera, había una casilla de las brigadas internacionales, y de vez en cuando entraban para acá y ponían sus petardos y se volvían a ir otra vez para allá, es decir, los sabotajes estaban un tanto al orden del día. El río era algo que realmente estaba, como digo, bastante vinculado, era calidad de vida, siempre lo digo, pero en los años 50 se va notando un cierto deterioro, ¿no? De vez en cuando van apareciendo malos olores, de vez en cuando van apareciendo peces muertos, y sobre todo ya en los años 70, es algo que cada vez era más notorio y más palpable. El cronista de Toledo, Moreno Nieto, lo deja medianamente claro en 1975, ¿no? Dice que el río ya no tiene oxígeno, no permite la vida, no hay ovas, no hay peces, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso en 1975 un programa de televisión, Los ríos de España, que no gustó nada aquí en Talavera, pero realmente lo que hacía era reflejar una auténtica realidad. Bien, pues para ir terminando, el trasvase, que no voy a hacer sangre, sobre todo con alguno, el trasvase no va a ir sino todavía haciendo que el problema se vaya agudizando, ¿no? César y yo hicimos un capítulo, casi 100 páginas de un libro que coordinó en su momento, hace ya unos años, el que ahora es catedrático Manuel Ortiz Heras, y hablamos sobre los movimientos sociales durante el fascismo, y estudiamos esto más o menos en profundidad. Casi nunca nos hemos vuelto a hablar de esta cuestión, pero de ese movimiento en contra del trasvase que en Talavera fue más o menos importante. Y hay que tener en cuenta también que nosotros estudiamos en toda la provincia de Toledo. Hay que tener en cuenta que la manifestación más importante que hubo en Toledo, una vez que se van recuperando la libertad de la democracia, esto fue todavía en 1976, es precisamente una manifestación contra el trasvase. Aquí en Talavera, también una de las primeras, no lo tienes puesto ahí, la que tenemos de 1977, donde comisiones PC, PT, Partido de Trabajo, que fue bastante importante aquí en Talavera, y USO salieron. PSOE y UCD en aquellos momentos no lo hicieron como tal. En 1979 llegaron las primeras aguas del Tajo a Murcia, a pesar de esa oposición, a pesar también de una asociación que era ecologista, también de defensa del patrimonio, que era Retama, ¿no? Y bueno, a partir de esos momentos el río cada vez está más sucio,
y en aquel momento ya se habló de una cuestión que no deja de hacerme cierta gracia, ¿no? En aquellos momentos se hablaba de no sé cuántas cosas, compensaciones que iba a tener Talavera, más polideportivos, más institutos, muchas más empresas, una depuradora, se iba a represar el Tajo, iba a haber menos agua pero más tierra, en contrasentido absolutamente, una paradoja enorme, menos agua pero más tierra en regadío, Torrijos, Sagras, etcétera, 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 ¿no? Y hay unas informaciones que tenemos que dice es que el trasvase va a ser pegarse un tiro de gracia y va a generar palabras textuales de aquel momento, volviendo a leer cosas que ya teníamos escritas y decir que iba a generar despoblación en nuestra zona, ¿no? En nuestra zona me refiero a Toledo. Volviendo al tema que decía anteriormente, si analizamos, y el otro día estuvimos en una conferencia, lo único que saqué en claro fue una cosa que no tiene nada que ver con lo que en principio el hombre tenía que decir, que era retórica y no sé cuántas cosas más, hablaba de la España vaciada, ¿no? Y yo es lo que digo en su momento, el río Tajo es precisamente lo que ha dado vida, lo que ha dado dinamismo y cierto colorido a Talavera. En la medida que recuperemos otra vez un río limpio, caudaloso, etcétera, etcétera, nuestra calidad de vida evidentemente irá en consonancia con ello. Me callo, muchas gracias. Si hay alguna pregunta aquí, porque muy bien, a lo mejor. ¿Os ha quedado claro todo, no? Si tenéis alguna curiosidad. A mí me gustaría... Juan. Pues Antonio. Yo me gustaría... estáis mirando o estudiando lo que ha ocurrido en la zona de Talavera, comarca, y de aquí hacia abajo hasta Lisboa, el posible efecto de cambio climático al derivarse las aguas del Tajo, de arriba del Tajo hacia Murcia. Eso ha producido un descenso claro en el caudal que va de la zona del origen del trasvase hasta Lisboa. Eso podría haber hecho que hubiera una menor condensación, y al venir los frentes fríos, pues claro, se produzca una menor cantidad de precipitaciones, lo cual, digamos, desertiza de alguna manera ¿entendéis lo que quiero decir, no? Que ese trasvase puede haber provocado un cambio climático, ¿no? Claro, Lo que pasa es que en toda la zona de la ribera. Perdona, ese tema es que nosotros yo creo que no lo controlamos. Está claro que la acción humana está generando el cambio climático. Compañeros de la ribera están ahí. Pero nosotros, digo decir, no sé si Jaco quizá por la parte de la familia. Son cuestiones... ¿Qué incidencia tiene ecológicamente? Está claro. ¿En qué aspecto? Sí que ha existido una gran deforestación en todas las márgenes del río desde hace muchísimos años, y eso sí que influye evidentemente en la deforestación de los árboles. Los árboles no producen oxígeno, producen lluvia, y en una pequeña medida pues puede haber, pero no que haya influido en que haya cambio climático en sí, sino que ha... Arriba de la zona, claro. No, realmente no. Sí que ha habido una gran deforestación, que eso ha perjudicado mucho a todo el río. Bueno, influido en El tema es cuantificar ha incluido lógicamente el cuantificarlo, que trasvase, más embotelladoras de agua, un tema de... Juan. Bueno, en primer lugar felicitaros a César y a Benito, porque realmente resulta muy difícil resumir 250.000 años desde el Paleolítico para acá, empezó César en una hora. Y empezamos el martes. Y quería también romper una lanza por algo más que el río Tajo, porque el título y la intervención han concentrado fundamentalmente en el río Tajo, pero a mí me gustaría también recordar simplemente el sistema hidrográfico que compone todo el río Tajo, porque por un lado el Tajo tiene sus cosas malas también, y el sistema hidrográfico del río Tajo también,
Benito ha citado alguna cosa que yo he trabajado en estudios previos, pero también tenemos que saber que la patología más endémica que ha habido durante mucho tiempo en Talavera y su comarca, el paludismo, está ocasionado fundamentalmente por la abundancia de agua en la comarca, ¿no?, por el desarrollo de los mosquitos. Lo que hemos maltratado los talaveranos, el río Tajo, vertiendo los residuos de las tenerías, de las curtidurías, etcétera, etcétera, en tinajas al río, lo tarde que empezamos a depurar las aguas del río Tajo. En fin, hay también una parte negra del río Tajo ahí alrededor, y también tenemos una parte buena en los aledaños del río Tajo, que los breve. El río Alberche ha sido el río con el que se pusieron en producción las 10.000 hectáreas del canal bajo del Alberche. El río Alberche es el que nos da de beber ahora. El arroyo de la Portiña nos dio de beber durante mucho tiempo. Es decir, que tenemos que mirar no solamente esto, el Tajo, el Alberche, los arroyos, que también muchas veces maltratados, que tenemos en nuestro alrededor, y otros ríos menores, ¿no? Y tener en cuenta que el río Tajo, que Talavera siempre ha vivido un poco a espaldas del río Tajo, ha sido frontera de la ciudad también, pues ha tenido una peculiaridad que quizá haya hecho que habríamos podido progresarlo menos, que es la calidad general de sus aguas. Durante varias etapas, el río Tajo se intentó aprovechar para abastecer a Talavera de la Reina o para regar, pero su calidad de las aguas, su contenido en sales, fundamentalmente, en sulfatos, pues hacía que no fuera algo más idónea ni para regar ni para beber. Ahí, y con esto termino, un viejo refrán que encontré en un libro de salud pública que decía: agua de Tajo hincha la tripa y afloja el badajo. Ahora se explican muchas cosas. Señoras y señores. Creo que se refería al badajo de atrás. Los sulfatos tienen un efecto laxante. Benito, ¿por qué no has citado las inundaciones? Yo creo que a partir de 1931 hubo un par de inundaciones más, porque no has dicho nada. Y desde que la última fue en 1931. 36. En el 46 y en el 47 En el hubo 36 he dicho una, en el 47 y en el 67 hubo otra, pero para no estar aquí, no. Yo creo que la última que hubo así más importante debió ser hacia el 75, 76. Yo he de decir que en el año 65 bebí agua del Tajo, en los sifones. Estoy aquí todavía. A partir de ahí ya no me siento más. ¿Qué pasaron al badajo? No, en serio, El chaval tenía 14 años. Entonces podía todavía, ya a partir del 70 ya no. A ver, Carmen, Carmen María. Que de lo que hablabais de la pesca, mis hermanos iban a Canapé y llevaban una buena cesta de camarones. Estaba bien rico. ¿De camarones? Camarones, sí, señor. ¿Pero que las llevaban al Tajo o que las habían marchado en el Tajo? La tradición, no sé si habéis oído decir, yo he oído decir muchas veces a mi familia, a mi abuelo, que han vivido muy ligados al río, que el agua del Tajo curaba las heridas, que cicatrizaba las heridas. Y es cierto que tú te bañabas en el Alberche, tenías una herida y no te hacía nada, pero te bañabas en el Tajo y rápidamente cicatrizaba. Esto sería la sanidad que tenía el río en su una agua salina ya deteriorada, pero era cierto. Históricamente nos dedicamos a esto de jarbar y de arqueología. Podemos decir que en pozos hay muchos estados, muchísimos pozos, desde época romana hasta el siglo XIX o el siglo XX. Ahí en los solares de los Jugados, pues desde 1930, cuando se hace
centro rural de higiene hasta del siglo V y VI. 7, 8 pozos han salido en 500 metros cuadrados. Pero estoy hablando del Saucedo, pues si no lo sabéis, la villa romana, al lado, el que está cultivando, tiene un espectacular pozo cuadrado de piedra de opus cuadrado espectacular. Yo no sé la profundidad que puede tener. Con eso voy a que, efectivamente, al igual que en Toledo no se ve del Tajo, los jaguadores son ya de época, ¿no? Siglo XV y XVI, pero de época romana, época antigua, se traía el agua en un viaje de 45 o 50 minutos, ¿no? De Mazarbroz o de Lazo por ahí. En Talavera, seguramente no han hablado, César, pero las cambrijas, las cambrijas de esos viajes de agua que vienen del norte y que posiblemente algunas reservas o algunos acuíferos pudieran surtir a Talavera en época antigua. Y ya pozos hay muchísimos, y de agua limpia para beber, no para regar las plantas. Y grandes estructuras, aljibes menos que en Toledo de comparación, pero pozos que os puede decir César hay muchísimos. Es que el hecho de que haya tantos pozos puede incidir en que no se haya desarrollado en la época romana estructura hidráulica como acueducto y demás, porque necesariamente se servían del agua que se disponía, no era necesario. La población sí que no es potable, ¿no? O no se bebería, hay muchos pozos de agua, que hay arroyos por debajo, hay bolsas de agua, acuíferos por Talavera, que la gente se subtiene de la vida. Es lo que tiene, una ciudad que está pues, con un nivel freático pues, muy somero. Se lo has dicho tú, la Mesopotamia de... Sí, con la verdad. Luego también los yacimientos arcillosos que tiene depósitos del río, que ha vinculado mucho con la ciencia de la cerámica. Eso ha sido fundamental. Nuestra Vega, pues, ¿qué decir de la huerta talaverana, ¿no? Que ya en época islámica era pues abundantísima y con un montón de productos, ¿no? Que nos describen. Entonces, tenemos que ir, hermano, hacer un modesto obsequio a los conferenciantes. Pido perdón en nombre de la Asociación Manolazania por el problema que hemos tenido técnico. ¿qué vamos a hacer?